Mi tío apareció en la boda de mi primo luciendo un reloj antiguo, el mismo que perteneció a mi padre y que debía ser mío. Lo había vendido a sus espaldas, profanando la memoria del hombre que, en público, decía adorar. Esa noche, decidí pagarle con la misma moneda, de forma pública, legal y absolutamente demoledora. Alguien ha traicionado tu confianza por dinero o poder. Quédate, dale like, suscríbete y dime, ¿hasta dónde llegarías tú por honrar a quien te lo dio todo? Me llamo Lucas, tengo 29 años, y crecí en una casa donde la honestidad no era una virtud, era el aire que se respiraba. Mi padre, Javier, era un pilar. No era un hombre de grandes discursos ni de gestos extravagantes. Su lenguaje era el del trabajo bien hecho, el de la palabra cumplida, el del ejemplo silencioso que se grababa en tu memoria. Era un hombre cuya riqueza no se medía en su cuenta bancaria, sino en el respeto que su nombre inspiraba. Y su objeto más preciado, su única vanidad en un mar de modestia, era su reloj de oro. No era un reloj ostentoso, ni de una marca que gritara lujo. Era una pieza antigua, de una manufactura suiza que ya ni siquiera existía, con una correa de cuero gastada por el roce de su muñeca durante 40 años. Pero para mi padre, ese reloj era su historia. Se lo había regalado mi abuelo, su padre, el día que fundó su pequeña pero exitosa empresa de construcción. Para que nunca olvides que el tiempo es lo único que no se puede construir de nuevo, hijo, le dijo. Y mi padre honró esa lección cada día de su vida. Recuerdo, de niño, sentarme en sus rodillas en su pequeño despacho, fascinado por el brillo del oro. Le pedía que me dejara escuchar su tic-tac. Él se reía con esa risa suya, profunda y honesta, se lo quitaba y lo ponía junto a mi oreja. El sonido era un latido rítmico, constante, seguro. Era el latido del corazón de mi padre. Algún día, Lucas, me decía, despeinándome el pelo, este reloj será tuyo. Es la tradición. Es para que recuerdes siempre de dónde vienes y el valor del trabajo honesto. Era una promesa. Un legado sagrado. Mi padre falleció hace un año. Un ataque al corazón, rápido, inesperado. Silencioso. El pilar de mi vida se derrumbó de la noche a la mañana. El funeral fue un desfile de personas que lo respetaban, de hombres y mujeres que compartían historias sobre su integridad, sobre su generosidad. En medio de todo ese dolor, mi tío Luis, su hermano mayor, asumió el papel del patriarca en funciones. Y lo interpretó a la perfección. En el funeral, dio el discurso más emotivo que jamás he escuchado. Su voz se quebraba, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba de la bondad de Javier, de su honestidad inquebrantable, de cómo el mundo era un lugar más oscuro y más pobre sin él. Yo, ahogado en mi propio dolor, le creí cada palabra. Lo abracé con fuerza, agradeciéndole por honrar a mi padre de esa manera. Qué ingenuo, qué ciego fui. Una semana después del funeral, Luis vino a casa. Mi madre y yo estábamos perdidos en un laberinto de papeleo, de llamadas, de una pena tan densa que era difícil respirar. Él llegó con una expresión de solemne preocupación. Lucas, sobrino, me dijo, poniendo una mano en mi hombro. He estado pensando. Ese reloj de tu padre es una pieza de un valor incalculable. Y esta casa, ahora, no es un lugar seguro. Con tanta gente entrando y saliendo para dar el pésame, hay mucho riesgo. ¿Por qué no me lo llevo yo y lo guardo en mi caja fuerte en el banco? Estará más protegido. Cuando se lea el testamento y todo se calme, te lo devuelvo. Es tuyo por derecho, y quiero asegurarme de que nadie te lo quite. Su lógica parecía impecable. Su tono, el de un tío preocupado. Confié en él. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era el hermano de mi padre. Llevaba mi misma sangre. Fui a la mesita de noche de mi padre, cogí el reloj, que todavía parecía conservar el calor de su piel, y se lo entregué. Y él se lo llevó, junto con el último pedazo de mi alma infantil. Un año después. La herida de la ausencia de mi padre seguía abierta, una llaga sorda en mi pecho. Pero la vida, implacable, sigue. Y la vida, ese día, nos había llevado a la boda de mi primo Carlos, el hijo de Luis. Un evento por todo lo alto, una demostración de la prosperidad de mi tío. Yo asistí, más por un sentido del deber familiar que por ganas. Cada celebración familiar, ahora,
era un recordatorio brutal de la silla vacía que mi padre había dejado. Intentaba sonreír, ser sociable, fingir una normalidad que no sentía. Y entonces, durante el brindis, lo vi. Mi tío Luis, en el centro de la mesa principal, levantó su copa para hablar. Y en su muñeca, bajo las luces cálidas del salón, algo brilló. Un destello de oro familiar. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo. Pero enfoqué la vista. Y allí estaba. La correa de cuero gastada. La esfera de un tono marfil. El pequeño arañazo inconfundible cerca del número 3. Era el reloj de mi padre. El corazón se me detuvo. El aire se solidificó en mis pulmones. El murmullo de la fiesta se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en mis oídos. No lo estaba guardando en una caja fuerte. Lo había usurpado. Lo lucía en la boda de su hijo como si fuera un trofeo, una corona que él mismo se había ceñido. Sentí una oleada de calor, una rabia tan pura, tan volcánica, que mis manos empezaron a temblar. Pero entonces, el horror se hizo más profundo. Vi a mi tía, su esposa, acariciarle la muñeca, admirando el reloj con una sonrisa. Escuché a mi otro primo, el hermano del novio, susurrarle a su novia, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «Mira, papá por fin se ha quedado con el reloj del abuelo Javier». Ya era hora. Siempre dijo que era demasiado bueno para un simple constructor como él. Y lo entendí. No era solo Luis. Era un complot familiar. Una conspiración silenciosa. Todos lo sabían. Y estaban de acuerdo. El silencio de la familia no era ignorancia. Era complicidad. Cómplices en el expolio, en la profanación de la memoria del hombre al que supuestamente todos amaban. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. La rabia caliente se transformó en una calma helada. En una claridad absoluta y aterradora. Mi momento de justicia poética no sería un grito de acusación en medio de una boda. Sería un movimiento de ajedrez, planeado con la paciencia de un cazador. Iba a destruir el mundo de mi tío Luis. Y usaría el legado de mi padre como arma. No actué por impulso. La venganza, para ser verdaderamente satisfactoria, debe ser una obra de arte. Fría, metódica, sobre todo, justa. Durante los meses siguientes, me convertí en un detective de la memoria de mi padre. Jugué mi papel a la perfección en cada reunión familiar. Sonreí. Fui educado. Escuché sus conversaciones, sus alardes sobre nuevos negocios, sus quejas sobre la economía. Y en silencio, reunía mis pruebas. Mi primera parada fue la casa de subastas más prestigiosa de la ciudad. Llevé una fotografía en alta resolución del reloj. Hablé con el tasador jefe, un hombre mayor y respetable que había sido amigo de mi padre. «Señor Méndez», le dije, «estoy buscando información sobre este reloj. Tiene un valor sentimental incalculable para mí». Él reconoció la pieza al instante. Su rostro se ensombreció. «Recuerdo este reloj, Lucas. Un hombre vino a venderlo hace unos 10 meses. Tu tío, Luis». Me contó que Luis le había contado una historia lacrimógena, que la empresa de mi padre había dejado deudas ocultas y que él, como buen hermano, estaba vendiendo el reloj para limpiar el honor de la familia. El tasador, con una discreción cómplice nacida del respeto por mi padre, rebuscó en sus archivos y me proporcionó una copia del recibo de venta. El precio era insultantemente bajo. Y el vendedor era, sin lugar a dudas, Luis. Mi segunda parada fue mi propio ordenador. Como albacea del testamento, tenía acceso a las cuentas bancarias de mi padre. Y a las de mi tío, ya que mi padre, en un acto de confianza que ahora parecía una broma macabra, lo había dejado como segundo autorizado por si alguna vez le pasaba algo. Rastreé las transferencias bancarias. El dinero de la subasta no había ido a pagar la supuesta universidad de mi primo, la excusa oficial que Luis le había dado a la familia. Había ido directamente a una cuenta en un paraíso fiscal, y de ahí, a pagar deudas de juego y a financiar una inversión inmobiliaria fallida de la que nadie sabía nada. Mi tercera parada fue el mejor amigo de mi padre, un viejo abogado retirado llamado A. Le conté la historia. Él no se sorprendió. Tu tío siempre tuvo un lado oscuro, Lucas. Tu padre se negaba a verlo.
Y me confirmó que él había estado presente el día que Luis se llevó el reloj, y que había escuchado con sus propios oídos la promesa de que solo lo estaba guardando en un lugar seguro. Tenía un testigo clave. Con las pruebas en mi mano, el recibo de la subasta, las transferencias fraudulentas que demostraban el motivo real, y el testimonio de un testigo irrefutable, estaba listo para la guerra. Pero no iba a ser una guerra de gritos. Iba a ser una guerra de documentos. 2 semanas antes del que habría sido el aniversario de bodas de mis padres, un día que sabía que la familia se reuniría, envié un correo electrónico. No era un email personal. Era una notificación legal, fría y formal, redactada por el nuevo abogado de la familia. Mi abogado. El correo fue enviado a todos, mi tío Luis, mi tía, mis primos, y también a los asesores financieros y a los otros albaceas del patrimonio familiar. El asunto era claro y ominoso: notificación formal de revisión y potencial impugnación del testamento de Javier Andrade por apropiación indebida y fraude. En el correo, se adjuntaba un dossier en PDF. 10 páginas de pura y demoledora verdad. La declaración jurada del amigo de mi padre. La copia del recibo de la venta. Los extractos bancarios que trazaban la ruta del dinero sucio. El correo terminaba con una solicitud legal formal: la anulación de todas las disposiciones del testamento de mi padre que beneficiaran a mi tío Luis y a su línea descendiente. Y ofrecía una alternativa antes de iniciar un litigio público que se convertiría en un escándalo mediático: que el valor íntegro del reloj, más los intereses legales, fuera restituido al patrimonio, y que la parte de la herencia de mi tío fuera redistribuida. Una mitad para mí, y la otra mitad para una nueva fundación que se crearía, la Beca Javier Andrade para jóvenes artesanos. Pulsé enviar. Y esperé a que el mundo de mi tío se incendiara. El clímax no fue un grito. Fue el silencio absoluto que se produjo en la cena de conmemoración del aniversario de mis padres. Un evento que mi tío Luis, en un acto de hipocresía suprema, había insistido en organizar para honrar la memoria de su amado hermano. La atmósfera era gélida. Nadie hablaba. Todos habían recibido el correo. Luis me fulminaba con la mirada desde el otro lado de la mesa. Su rostro era una máscara de pánico y furia. Después de la cena, me puse de pie. Pero no hablé yo. En honor a la verdad y a la integridad que mi padre representaba, dije: le he pedido a mi abogado, que nos acompaña esta noche, que lea una breve declaración para aclarar la situación del patrimonio. Mi abogado se levantó. Y con una voz monótona y legal, leyó en voz alta el contenido del dossier. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la reputación de mi tío Luis. La sala entera escuchaba, petrificada. Cuando terminó de leer, el silencio fue total. Mi tío, pálido como un muerto, me miró. «Has destruido a la familia», susurró. «No», le respondí, mi voz resonando en la quietud. «Tú destruiste a la familia el día que decidiste que tu codicia valía más que la memoria de tu propio hermano. Yo solo he venido a limpiar el desastre». Fue obligado legalmente a restituir el valor íntegro del reloj. Perdió todo acceso al legado de mi padre. Y lo más importante, perdió la máscara. El respetado y querido hermano mayor se convirtió en el paria, el ladrón, el hipócrita. Su caída social fue absoluta. El dinero recuperado lo usé, tal como prometí, para fundar la beca en honor a mi padre. Cada año, ayudamos a un joven sin recursos a aprender un oficio, a trabajar con sus manos, a construir un futuro con dignidad. El verdadero legado de mi padre. Ser fiel a la memoria de quien te ama, vale más que cualquier objeto. Y cuando alguien traiciona ese legado por interés, la justicia, si eres paciente y metódico, puede devolver el golpe con todo el peso de la historia. ¿Te robaron algo que tenía un valor emocional? Escribe en los comentarios. Dale like si crees que la justicia llega aún sin violencia, solo con verdad y dignidad. Suscríbete para más historias donde la venganza es justicia con nombre propio.